Bueno, buenos días a todos. Aquí nuevamente en el tercer webinar sobre nueva gestión del espectro 5G. De todo, bueno, gracias por los comentarios y también por la interacción que estamos teniendo en distintos puntos, entre ellos los foros. Sí, la verdad que es muy amplio, ¿no? Cuando uno ve la situación de cada país y lo que uno dice a nivel general y cómo se baja al detalle, admite muchas salvedades y muchos casos particulares. Así que está muy rico esa discusión, espero que la sigamos manteniendo. Y también que me consulten o que vayan viendo temas particulares, yo bienvenido y encantado de poder responder. Bien, este es el tercer bloque, ¿no? Que tiene que ver con nueva gestión del espectro 5G. Pero el tercer bloque tiene que ver con la nueva gestión del espectro 5G, cuyo nombre es Modelos Innovadores para Gestión y Uso del Espectro 5G. En realidad, todos los que saben todos los que han trabajado con temas de espectro saben que el tema de los modelos de gestión del espectro no es un tema propio de 5G, y que son temas que se vienen discutiendo ya hace tiempo, en cuanto a la necesidad de actualizar estos modelos de gestión, la necesidad de introducir algunos cambios, como ser, por ejemplo, mayor flexibilidad. No es algo nuevo, es algo que se viene discutiendo, pero lo que hace 5G en particular es volver a plantear estas líneas de discusión y de algún modo las exacerba. Dice, los temas de flexibilización, los temas del mercado secundario, de fragmentación, ahora son mucho más importantes o tendrán un impacto mucho mayor ahora que antes para 5G. Por eso es que 5G, en todo foro, en toda discusión de 5G va a haber el tema de los nuevos modelos de gestión como un punto propio de esta tecnología. Entonces vamos a ver un poco el contexto de este módulo, que es, bueno, ¿cuáles son los objetivos de política pública en la gestión y asignación del espectro? Problemas históricos y nuevos desafíos. La gestión del espectro es una actividad, empezó siendo una actividad administrativa, una actividad que estaba orientada a la prevención de interferencias, a la administración ordenada de un recurso escaso, pero luego fue tomando un peso específico como política pública, ¿no? La gestión del espectro ya ha crecido, por decirlo así, en rango de impacto y forma parte de la agenda pública indiscutida de los países. O sea, ha evolucionado desde una situación de gestión administrativa a formar parte hoy de un instrumento de la política pública de cada país. ¿Qué elementos hay que considerar ya específicamente en el espectro 5G? Bueno, algunos ya hemos adelantado antes. ¿Se acuerdan cuando hablamos del ancho de banda? Y se acuerdan que separamos que el ancho de banda o el bloque mínimo de compra va a depender de qué banda 5G estoy hablando. Y habíamos hablado de 3 grupos de bandas 5G. Las bandas bajas, aquellas que llevan hasta 1 GB o 2 GB en algunos casos. La banda media, la que va entre 1 y 6 GB, y luego las bandas altas. Habíamos dicho que para cada grupo había diferente cantidad de ancho de banda óptimo, y que ese ancho de banda óptimo debería ser considerado por los administradores públicos, las administraciones públicas al momento de decidir la estructura de una subasta. Recuerda que para banda baja hablábamos entre 20 y 40 MHz, para banda media hablábamos entre 40 y 80 MHz, para banda alta los bloques eran mucho más altos, de 400 MHz en adelante. La continuidad de los bloques es necesario para lograr la eficiencia en términos de throughput que se pretende con 5G. La sincronización, especialmente en temas de localización TDD, bueno, especialmente no, en ese caso, es algo fundamental y de algún modo no se menciona en los estudios, por ejemplo, de Colombia, o ni siquiera es una línea guía en la subasta próxima de Chile, el tema de la sincronización en TDD. Bueno, son temas que tienen que ver con la gestión y especialmente con 5G. Y finalmente vamos a tratar de ensayar la pregunta que acá planteamos.
exacerba la necesidad de avanzar con modelos más flexibles de gestión del espectro para poner 5G. Es decir, en este momento, 5G nos obliga a movilizarnos hacia algo más flexible. Hay muchas discusiones sobre la flexibilización de la gestión del espectro. Las hay en Colombia, las hay en Perú, sí ha avanzado también bastante específicamente. Las hay en Argentina, las hay en distintos países. Bueno, quizás 5G es una buena excusa, entre comillas, para poder avanzar en esa flexibilización de la gestión del espectro. Entonces, un poco este es el contenido del módulo. La gestión del espectro tiene 4 grandes etapas genéricas, por decirlo así, que son las que vemos acá, ¿no? La atribución responde a armar el cuadro nacional de atribución de frecuencias, a actualizarlo, siguiendo casi siempre, eso sí se respetan los lineamientos que se obtienen a partir de la radioconferencia mundial y de ahí. Luego una etapa de planeación, que es una de las más sensibles, en la cual yo voy a entender cuánto espectro voy a requerir a futuro en función de la demanda de espectro. Y esa planeación me implica hacer un reordenamiento, en algunos casos de la banda, hacer una migración, una limpieza de la banda. Es parte de la planeación hacer un refarming, mejor dicho, hacer un reordenamiento de usuarios actuales de la banda. En el foro último había una pregunta muy específica sobre el caso de 5G, y decíamos, bueno, ¿qué pasa? ¿Cómo se puede hacer en forma creativa y distinta para que la banda de 3.5, que es la banda insignia para 5G, tenga mayores facilidades de migración en Latinoamérica, ¿no? Y muchos ven con claridad la necesidad de avanzar en esa migración, pero la realidad es que la letra chica es difícil para migrar usuarios actuales, ¿no? Esos usuarios generalmente son usuarios, como en el caso de Argentina, Chile, Perú, que son los mismos usuarios móviles los que después van a pretender utilizar la banda de 3.5 para servicios móviles. Entonces, ellos la tienen hoy asignada para servicios fijos. Entonces, ¿por qué van a aceptar dejar la banda e irse a otra, si es justamente para ellos? O si no, como en el caso de Brasil, hay una gran cantidad de usuarios de televisión. ¿Por qué ellos van a querer migrar, o cuál es el costo de esa migración? Entonces, la etapa de cómo migrar y cómo limpiar la banda es muy relevante y ha parado algunos procesos en la región, como quizás el de Perú. La otra parte es la asignación, que tiene que ver con, bueno, cómo lo voy a asignar, cómo voy a dar la autorización. La asignación puede hacerse a nivel compartido, voy a permitir un mercado secundario, es decir, de venta de licencia, voy a permitir modelos nuevos como ser el acceso jerarquizado. Esto tiene que ver con la nueva gestión del espectro, ¿no? Justamente en qué título voy a dar la asignación y qué voy a permitir en un título de permiso de uso del espectro. Cuando digo que voy a permitir, básicamente voy a permitir el uso compartido, voy a permitir la cesión, el leasing, voy a promover un uso jerarquizado, etc. Eso que nos parece bastante obvio, porque uno a veces cuando piensa en el mercado, en el espectro piensa en un mercado de bienes. Bueno, las administraciones lo discuten mucho. Por ejemplo, en Colombia, la ley de 1978, del año 2019, propone o manda el mercado secundario del espectro, pero no está reglamentada y tampoco vemos ninguna vía de reglamentación. Es importante esta consideración, pero lo remarco ¿por qué nos parece tan importante para 5G? Porque en 5G hemos visto que las licencias no todas van a ser nacionales, aún se pueden pensar en términos geográficos, sobre todo las de bandas altas, donde yo no voy a tener cobertura nacional. También vimos modelos de negocio que no están todavía conformados. No sabemos si tal modelo va a ser exitoso o no, o si tal operador va a ser exitoso con un modelo de despliegue, por ejemplo, de 5G para aplicaciones rurales, o de minería, o smart cities. Entonces, esa incertidumbre puede resultar
que aquel que tiene el espectro no lo use de forma eficiente, o simplemente no lo use, o lo use mal, o, perdón, no lo use mal, lo utilice de forma ineficiente, quisiera devolverlo, quisiera venderlo, quisiera enajenarlo, traspasarlo, arrendarlo, etc. En 5G, esa situación de incertidumbre es mayor que en 4G, por eso es importante que haya mecanismos, ya sea que incentiven la devolución del espectro o la enajenación ante casos de un uso subóptimo. ¿tá? Por eso es muy importante 5G la consideración de nuevos modelos de gestión del espectro, que me den flexibilidad, que me den capacidad de reacción, que me permitan adecuar la asignación en función de la realidad que está sucediendo en los modelos de negocio y de explotación. Finalmente, la parte de control, que básicamente es controlar el espectro general, específicamente el espectro licenciado, donde yo voy a controlar y voy a garantizar niveles de no interferencia, el uso, etc. También un punto dentro de control que está siendo ahora discutido mucho. Perú, por ejemplo, ya hizo un reglamento al efecto hace 2 años que se llamó medición del uso eficiente. Es decir, cómo voy a medir que el espectro que utilice se utilice de forma eficiente. Chile también, según la Corte Suprema lo indicó, ha puesto como condición para el uso del espectro 5G que va a dar ahora en noviembre, que se presente un plan de uso eficiente del espectro. ¿Por qué? Porque, bueno, ven esto, ¿no? Si yo soy adjudicatario de una banda de espectro y luego no lo utilizo en forma eficiente, no es solamente un costo para mí, sino que es un costo de oportunidad para el resto de los adjudicatarios que lo podrían tener. ¿no? Piensen en Chile, la licencia dura 30 años. Si yo le asigno el espectro a alguien, supóngase la banda 3.5, le asigno 80 MHz, un espectro muy valioso, y luego por 30 años lo subutiliza, voy a generar una ineficiencia en el uso con detrimento para todo el sector. Entonces, dentro del control ya no solamente vamos a hablar de control de eficiencia técnica, control de no interferencia, perdón, sino que también vamos a tener que incluir la casillera de control del uso eficiente del espectro. Entonces, esos son los 4 grandes ciclos de actividad en la gestión del espectro. La atribución, la planeación, la asignación y el control. Bien. ¿Cuáles son los objetivos o qué tipo de objetivos uno se puede plantear para ordenar la gestión del espectro? Bueno, hay varios objetivos que uno puede generar a partir de la gestión del espectro. Como lo dijimos al comienzo, ya la gestión del espectro no es una actividad administrativa ordinaria en el sentido de recurrente, sino que tiene que tener un objetivo. O sea, al ser parte de la agenda pública, un gobierno tiene que responder a un objetivo de política pública, al menos en su buena práctica, en su deber ser. Bueno, objetivos hay de tipo de eficiencia técnica, objetivos donde yo digo que quiero tener un uso del espectro, no quiero tener espectro subutilizado, quiero tener un crecimiento adecuado, una buena adopción tecnológica, quiero que el espectro no sea un cuello de botella a el crecimiento de, por ejemplo, habilidades digitales o apropiación de tecnologías digitales, etc. Puedo también tener objetivos económicos, por ejemplo, en el cual yo puedo decir que lo que yo recaude por espectro tiene que ser suficiente para cubrir todos mis costos de gestionar el espectro. Lo que yo recaude por el espectro puede ser debe ser también suficiente para que yo pueda cumplir con mis objetivos de servicio universal, o no, ¿no? Planteo como objetivo teórico para que vean. Y también hay un grupo de objetivos que son los de políticos de alto nivel, en la cual yo voy a plantear ciertos objetivos que pueden ser, que tienen una incidencia política. Por ejemplo, la sostenibilidad de los planes de banda ancha, por ejemplo, llegar con suficiente infraestructura para dar soluciones a todo el país, promover ciertos
segmentos de demanda que yo considero de interés político, estratégico, etc. Pero ven que los objetivos en la gestión del espectro no son exclusivamente técnicos, no son exclusivamente vinculados a una condición tecnológica, sino que tienen que ver con una discusión más amplia, ¿no? Esta discusión más amplia se origina en el cambio que ha tenido la gestión del espectro hacia ser parte de la política pública de un país, ¿no? Hace 15 años, no digo 15 años, 20 años, esto era impensado, ¿no? El espectro no era parte de la política pública de un país. Hoy sí el espectro es parte de la política pública y por eso tengo que plantearle objetivos, discutirlos, consensuarlos y formularlos. Según esos objetivos, yo puedo convivir con distintos enfoques, unos que están basados en el uso de mecanismos de mercado para asignar espectro, por ejemplo, subastas, licitaciones, concursos de belleza. Otros que están enfocados en la gestión del espectro común, es el espectro no licenciado. Por ejemplo, ahora hay una gran discusión en términos del espectro de 6 GHz, ¿no? Con el crecimiento del espectro, de Wi-Fi 6, que básicamente es poder dar servicios con Wi-Fi y dejar una porción de la banda de 6 GHz justamente disponible para usar Wi-Fi y ser una solución bastante suficiente para dar cobertura en pequeños lugares. Estados Unidos y el Reino Unido ya han avanzado, justamente, y Brasil creo que también, en poder reservar una parte de la banda de 6 justamente para efectos no licenciados. Bueno, eso es eminentemente una posición, un objetivo que yo tengo que ver del país. Tengo que entender bien las implicancias de ello y tengo que ya empezar en mi cuadro nacional de atribución, es decir, cuando estoy acá, entender cuál va a ser no licenciado. Y finalmente el enfoque en la asignación administrativa. Bueno, yo puedo asignar el espectro de forma directa bajo distintas consideraciones. Puede ser, en Latinoamérica se asignan mucho esos operadores públicos, ¿no? Por ejemplo, Antel, o CNT, Ecuador, pero también lo puedo asignar en forma administrativa bajo demanda, o en casos de que no hay más de un interesado, etc. Pero bueno, tengo que adoptar distintos modelos de gestión según los objetivos. Entonces, un punto importante en la gestión es la definición de los objetivos y la visión que yo tengo sobre este conjunto de objetivos. Voy a pasar a esta página. Esto tiene que ver con algunos indicadores. El desarrollo de 5G va a implicar el reordenamiento de algunas licencias. Como ustedes saben, no todas, pero algunas bandas del espectro que ya hemos visto en el webinar pasado están pensadas para 5G, ¿no? Por ejemplo, algunas en la banda 600, la banda baja, la banda media 3.5, 1.5 la banda L, 2.1, 2.3, y también las bandas altas. Algunas de ellas están ocupadas. La que está muy ocupada es la banda de 3.5, ¿no? Entonces eso genera un gran desafío en términos de reordenar ese espectro, pero a diferencia, por ejemplo, de 850, donde cuando se asignó para los servicios de 2G, 3G, 2G, esa banda está súper fragmentada. Uno ve el cuadro de 850 en varios países, va a ver que hay porciones de 1, 2, 3, 5 MHz totalmente fragmentados. 5G exige que haya contigüidad, ¿no? Haya bloques grandes y contiguos. Entonces, si yo tengo la banda de 3.5, que en su versión media va de 3.3 a 3.8, ¿no? Dijimos la parte superior, la que se utiliza más para satélites. Entre 3.3 y 3.8 tengo varios operadores que han tenido ya asignaciones para servicios fijos. Bueno, ¿cómo voy a, si abro una subasta, donde digo, bueno, entre 3.3 y 3.8 voy a subastar la parte que tengo libre? Los países, hemos visto también la vez pasada, tienen algunos 200, 300, 400, 200, 300 MHz libres. Pero esos bloques libres no están contiguos uno al lado del otro. Entonces, es un desafío importante que en 3.5 yo asigne a cada operador nacional 60 MHz de forma contigua.
para poder cumplir las condiciones de eficiencia, para poder hacer un buen uso de recursos. Si yo ya tengo usuarios en el interior de esa banda, o un lado de esa banda, me genera un problema importante en términos de ordenamiento, problema que han enfrentado Chile, Perú, Argentina. Acá vemos un proceso de ordenamiento en términos de plazos y grandes hitos del proceso, ¿no? El primer punto, vemos que en total un proceso puede tardar entre 1 año y 1 año y medio. Y créanme, esto es bastante objetivo, bastante optimista, ¿no? Estos plazos. Me ha tocado trabajar en algunos procesos y estos son plazos objetivos, plazos que ojalá se den, ¿no? Pero piensen, el primer punto, identificación de la necesidad de reorganización. Tengo que entender los requerimientos de nuevas atribuciones, por ejemplo, tengo que ver qué pasa con la banda de 6 GHz para Wi-Fi, ¿no? Con el nuevo estándar. Uso eficiente de nuevas tecnologías, ver los nuevos modelos, ver qué tipo de organización quiero implementar. Todos esos puntos tengo que pensarlo en un término de 6 meses. Luego tengo que discutir un plan, ¿no? Digo, bueno, mi plan es liberar la banda 3.5, asignarla a 5G, y atribuir la banda de 6 GHz para uso no licenciado. Y aparte digo que la banda 3.5 puede usarse bajo esquemas de modelos de uso compartido. Bueno, listo. Son todos objetivos modernos, deseables, ¿no? Uso compartido, 3.5 y espectro no licenciado en 6. Bueno, tengo que internamente discutir ese plan, en la cual voy a tener que hablar y entender los usuarios actuales, entender bandas destino, entender las condiciones legales de las licencias actuales, ver el impacto económico y técnico, ¿no? En más de un lugar yo tengo que justificar mi ordenamiento, en lo cual digo, no solo la tecnología, sino también el impacto económico y social de reasignar el espectro supera a la asignación actual. Eso al menos va a tomar 2 meses. Luego un proceso de consulta previo que es fundamental, ¿no? Yo no podría avanzar un proceso de organización sino en la etapa de consulta previa. Es una buena práctica que no se sigue en muchos sí, pero en muchos no. ¿Cómo voy a hacer la consulta pública para poder plantearme la reorganización del espectro? Pero esa consulta, ¿tá? Y ahí sí les hablo mucho a los administradores públicos, tiene que ser una consulta bastante concreta, ¿no? No tiene que ser una consulta de alineamiento. Bueno, yo quiero subastar espectro, cuánto. Tengo que decir específicamente cómo va a ser. Por ejemplo, cómo la administración pública va a promover la sincronización de los sistemas TDD y así ahorrar en términos de ancho de bandas de guarda. ¿Cómo lo va a promover? ¿No? Dice que la sincronización es a un punto libertad de los operadores, pero también es del interés del gobierno que se suceda. Entonces, si es la consulta pública, es importante que los gobiernos sean concretos, ¿no? Ojalá sean lo más concretos posible en cómo va a ser el refarming, en qué momento se va a hacer, quién va a saber los costos, etc. Consultas públicas en general, y acá les doy mi experiencia habiendo escrito consultas públicas y haber también participado en las respuestas de consultas públicas, si no son muy específicas, si no son breves y específicas, pierden commitment, pierden sentido de organización. Tienen que ser preguntas concretas y obtener respuestas específicas de parte de los operadores interesados. Finalmente, la implementación y la aprobación, estamos poniendo un plazo de 6 meses para poder aprobar el plan. Acá no estamos incluyendo el plan de migración, el tiempo de migración, ¿no? Por ahí fruto de todo este plan, yo entiendo que va a haber, por ejemplo, una migración de usuarios, por ejemplo, de televisión fuera de la banda 3.5, o quizás no, en la incorporación de ciertos mecanismos de mitigación para que no haya interferencia. Bueno, esa implementación no la estamos considerando. Con todo esto, el plan de reorganización del espectro va a requerir al menos 1 año y 1 año y medio. Entonces, piensen la anticipación que yo tengo que tener para poder pensar en la asignación de espectro 5G si tengo ese tiempo para reorganizar la banda. Y máxime, cuando 5G me va a requerir que en este modelo de reorganización incorpore elementos nuevos, elementos innovadores, ¿no? Que yo ya voy anticipando, ¿no? El uso de banda
mayor uso de banda no licenciada, incorporación de TV white spaces, compartición de espectro, mercado secundario, etc. Esos elementos que son asignación directa bajo demanda, asignación a operadores privados, son todos elementos que son nuevos. Esos elementos nuevos hay que sumarlos a estos tiempos que son de tiempos históricos. Entonces va a ser un proceso arduo, ¿no? Y esto lo voy a, esta consideración, lo último que voy a decir en este punto, lo voy a unir con, con el caso que hablamos en el primer webinar. ¿Se acuerdan que habíamos dicho, bueno, 5G es relevante en Latinoamérica? Latinoamérica todavía está peleando con 4G, no ha consolidado 4G. Tiene muchas redes todavía 2G, muchísimo. La mayoría de los países tienen todavía redes 2G. ¿Qué sentido tiene 5G? Bueno, entonces, la realidad, la GCM dice que en Latinoamérica en el año 2025 va a tener solamente un 5 o un 7% creo de penetración, 7% en 2025. Bueno, ¿cuán relevante puede ser? ¿Cuán puede importar a un gobierno avanzar en 5G? Entonces, parte de la respuesta a eso es esto que vimos acá. Los plazos para preparar el espectro y prepararlo ante 5G, donde me requiere elementos innovadores, son muy extensos. Estamos hablando de 2 años, en el sentido real. Entonces, sí yo veo importante que, si bien no en la asignación, pero sí en la preparación, los gobiernos ya tomen los primeros pasos para poder avanzar a 5G, porque se requiere mucho tiempo. Requiere mucho tiempo. Es verdad que sobre la marcha uno va a ver cómo ha consolidado sus modelos de Europa, qué bien le fue a otros países, pero eso lo puedo ver sobre la marcha, pero yo tengo que empezar a preparar, ver la atribución, empezar a discutir internamente las formas de adopción, etc. Algunos casos están puestos aquí en la bibliografía, pero también presentamos muy esquemáticamente, ¿no? Por ejemplo, el caso de Australia, que también tiene una secuencia muy parecida, tiene un plan de espectro en el cual dice los propósitos y los objetivos que hablamos antes, la reubicación de los incumbentes, en la cual se hace una propuesta, se hace una consulta a los potenciales afectados, básicamente a los usuarios de esa porción del espectro, se declara la reubicación y da 28 días para hacerlo. Luego se produce la asignación de las licencias, ¿no? Hay un plan, se hace un procedimiento de subasta y finalmente se asigna. La secuencia es bastante similar a la nuestra, a la que hemos discutido recién. También Australia publica este modelo. Lo importante también que quiero hacer es que me gustaría también compartir con ustedes, es que esto que nosotros vemos de Australia, que no vamos a ver de otros países, de Reino Unido, etc., siempre en general son compartidos, ¿no? En el cual el regulador de Australia dice, bueno, yo voy a adoptar decisiones siguiendo tal modelo, o voy a definir mi plan de espectro siguiendo tal proceso. Esa situación le agrega transparencia al proceso y le agrega, sobre todo, previsibilidad, ¿no? Uno sabe más o menos los pasos a paso del proceso y puede saber en qué parte de eso está. Cuando uno en algún país aparece un borrador de subasta o una medida y no hay tanta claridad, pierde certidumbre. Claro, muchos países tienen un macro plan, ¿no? O sea, Colombia tiene el plan nacional, etc. Pero el regulador del espectro, ¿no? Aquel que tiene a su cargo la gestión del espectro, tiene que tener este plan. Independientemente de que haya un macro plan, una agenda digital, que la da el organismo de planificación del país o el ministerio, cada regulador tiene que tener un plan, un modelo de plan para poder recorrerlo y generar estas decisiones. En el caso de Australia, un análisis de contexto, en el cual analiza la demanda de espectro, ve la oferta de espectro, ve consideraciones, por ejemplo, como la armonización internacional, el desarrollo tecnológico, los usuarios en términos de protección de interferencia,
ciudades totales. En base a eso dice, bueno, ¿cuál es mi necesidad de espectro, mi prioridad? Hace un plan de espectro a 5 años y un plan de acción para ACMA, vamos a decir, regulador. Dice, bueno, para los próximos 5 años tengo una oferta de espectro, tengo una demanda, voy a tener que gestionar de tal manera. Y aplica los filtros, ¿no? Marco legal, que tengo que cambiar a nivel gobierno, a nivel jurídico, perdón, política de gobierno, principios de gestión del espectro, consulta pública, convenios estatales. Y se toma una decisión. Bastante simple, los temas que uno siempre habla, pero en la comunicación es importante y no siempre uno lo ve. ¿Qué instrumentos hay para reordenar el espectro? Debe pasar en virtud del tiempo, perdón. Modelo de gestión del espectro, ¿no? El modelo de gestión del espectro hay dos grandes extremos. El modelo de comando y control, que es el modelo más, entre comillas, intervencionista o de mayor, más taxativo, en el sentido que yo tengo que dar una licencia, digo para qué se va a usar, etc. Piensen que el padre, el abuelo de este modelo era el registro de los equipos. Uno cuando tiene que usar el espectro tiene que decir, bueno, yo voy a utilizar tal equipo con tanta potencia, con tales características técnicas, y lo iba registrando. Bueno, ese modelo es el de comando y control, donde yo autorizo cada equipo, autorizo cada usuario y le digo, bueno, qué servicio va a dar en tal banda y luego lo controlo, ¿no? Como todo ese espectro licenciado, yo lo controlo para garantizar no interferencia. Y es un mercado primario exclusivamente. A medida que yo tengo modelos más flexibles, también voy a tener menos regulado, voy a tener alternativas donde el uso, por ejemplo, va a ser compartido en bandas no licenciadas. En el ejemplo que acabo de mencionar antes, en el caso de Wi-Fi 6.0, ¿no? Un uso libre, en el cual tengo que generar. El uso libre no quiere decir que no haya regulación. Hay regulación, pero esa regulación básicamente genera un marco de operación de, en este caso, por ejemplo, el Wi-Fi 6.0. Se llama modelos de uso común del espectro y de total liberalización del espectro, ¿no? Yo dejo que cada uno utilice. Por ejemplo, white space, que puede ser algo no tan liberalizado, pero sí, básicamente, en el caso de white space conviven. Yo tengo un espectro que está asignado a un usuario de televisión, pero hay varias porciones donde el espectro no está siendo utilizado, porque está en el interior de un país, no está siendo utilizado por el titular del espectro. Entonces, un ISP puede utilizar esa banda para proveer internet a su comunidad, a su localidad. Eso lo puede hacer en forma totalmente libre, o lo puede hacer con algún registro, ¿está bien? Pero siempre tiene que tener una regulación subyacente, tiene que haber una regulación que lo permita, eso. El hecho de que sea flexible no quiere decir que no haya una regulación que lo permita, sino que justamente requiere, ese es el gran punto de lo que hay que hacer, requiere una regulación que lo permita. En el medio, alternativas que son modelos basados en mercado, ¿no? Donde puede haber un caso de mercado secundario, en el cual yo vendo una licencia. En el mercado secundario existe, mejor dicho, la posibilidad de venta de una licencia existe creo que en casi todos los países de la región. La venta, la transferencia, pero existe con la condición de que sea aprobada por el organismo regulador, ¿no? En Perú la tiene que aprobar el MTC, en Chile SUBTEL, en Argentina la CONCE. Pero como tal, ese no es un mercado activo, en el sentido que, sino que es una negociación pendente. Bueno, que puede ser viable frente a grandes licencias únicas nacionales, pero piensen en un mercado donde haya muchas licencias fragmentadas, de 5G, que ya se mandan milimétricas, donde haya un mercado muy activo en términos de intercambio. Bueno, ¿cómo va a funcionar eso? Primero con la flexibilidad del uso, ¿no? En casi ningún país de la región permite que un titular del espectro le alquile el uso a otro, ¿no? Le diga, bueno, vos, es la forma de mercado secundario, pero que yo no lo utilice para mi propio servicio, o si no, yo le digo, bueno, te arriendo el equipo a vos y es una manera también de yo hacer un uso más completo del espectro y hacer una mejor explotación. Tampoco esto se observa. Son modelos intermedios en total liberalización y control, pero que permiten mayor flexibilidad.
Y nuevamente, en el caso 5G, hemos visto por qué es importante que esa discusión se tenga, y se avance en una regulación, no simplemente se parece, sino que se avance en una regulación. Aquí, algunos países, algunos ejemplos de movimientos hacia un enfoque más de mercado y de uso compartido, ¿no? Tenemos 4 países: Canadá, Australia, Estados Unidos, Reino Unido. En términos de mercado secundario, permiten la transferencia total Canadá o la licencia parcial. Esto también es muy importante. Si yo soy titular de una licencia, de un bloque de 30 MHz, bueno, yo puedo transferir, la idea sería que pueda transferir los 30 o también pueda transferir 10 MHz, ¿no? ¿Por qué? Porque puedo tener una utilización parcial del espectro y quiero poder utilizar una parte. No siempre se puede eso, porque a veces hay una concesión sobre toda la licencia y fragmentar la licencia es algo complicado, por ejemplo, como en Chile. Entonces, es importante que se permita la transferencia total o parcial. Compra de licencias, en el caso de Australia, transferencias, venta de licencias también en Estados Unidos, partición o desagregación, alquiler total o parcial, transferencia en Estados Unidos totalmente liberalizado, en Reino Unido transferencia total o parcial, quiere decir que es total o parcial. En Latinoamérica la transferencia oficial tiene un condimento especial, que es el que tiene la licencia a veces tiene obligaciones de cobertura, obligaciones de hacer. Si yo la transfiero, esa obligación de hacer se entiende que es transferida. Si esa obligación de hacer, si yo transfiero una parte, ¿cómo transfiero la obligación de hacer? Una parte. Entonces, a su vez esa obligación de hacer ya puede haber sido terminada, completada. Bueno, eso es más fácil. Pero en general no es así. Yo tengo una obligación de cobertura, tengo que desplegar y luego mantenerlo. Entonces, cuando transfiero eso, esa mantención, ¿quién la hace? ¿Quién asume el OPEX de las carreteras que tengo cubierto? Todo eso en el caso de transferencia. Acceso compartido, ¿no? Canadá, White Spaces. En el caso de Australia, licencias de clase para promover IoT. Es decir, tiene un acceso común para promover justamente Internet de las cosas. Estados Unidos, un experimento muy innovador que creo que ya todos conocen, que es el CBRS, en el cual tiene un acceso jerarquizado para varias tiers 3.5, tiene White Spaces y también tiene no licenciado para 6, tiene todo. Tiene White Spaces, CBRS para 3.5, 3.5 es, por ejemplo, un caso de una banda utilizada por las fuerzas militares defensa de Estados Unidos y que, bueno, tenía muchas posibilidades para ser migrada. Entonces, se hizo un acceso a nivel a 3 tiers, ¿no? Uno, el acceso incumbente, que eran las fuerzas de seguridad. Segundo, era acceso de operadores licenciados, que es la que se agotaron recientemente. Y tercero, acceso libre, aquellos que pueden usar partidísticamente el espectro entre puntos. Un experimento para seguir muy de cerca. Y como les dije, no licenciado CG, la banda 6 GHz, una buena alternativa también para la solución de no última milla, pero de último tramo, hasta el usuario. Importante, junto con la solución de Fixed Wireless Access para los usuarios urbanos, sobre todo en Latinoamérica, en las zonas vulnerables, donde no hay nivel socioeconómico o accesibilidad suficiente para pagar un servicio, quizás un acceso, un hotspot de 6 GHz puede dar una solución parcial a ese usuario. Y finalmente el Reino Unido estableció licencias de uso compartido una gran cantidad de ranking, 1.8, 2.3, 3.8 y la banda 24, también tiene white space. División geográfica: Canadá, nacional, provincial, área de servicio localizada. Fíjense que Canadá está muy fragmentado, tiene 172 áreas de servicio. Estados Unidos hasta es por condado. Y en el caso del Reino Unido son licencias locales, donde no hay un operador incumbente. Dice que se fragmentó mucho a nivel geográfico. Otro tanto está haciendo Chile con la banda de 26, no con la de 3.5, pero sí con la banda de 26, que la banda de 26 GB la asigna en 99 comunas, se la fragmenta también. Pero fíjense que estos países han hecho movimientos claramente en lo que vemos acá, a nivel mercado secundario, acceso compartido, división geográfica de licencias. No sé cómo están de tiempo. Bueno, yo voy a seguir, Ariel, yo sigo hablando porque empezamos más tarde. Si querés, llego hasta la 1:15. No sé cómo lo quieren plantear.
Yo sigo unos minutos más, porque empezamos más tarde, así que si no se puede, cualquier cosa me avisas, Ariel. Claro, Juan, dale, Em, ahí miro que tenés una pregunta por ahí, Juan. ok. A ver, pará que la veo las preguntas. Leslie, sí. ¿Qué tal? ¿Qué país, pregunta, presenta madurez en la gestión eficiente del espectro 3.5? ¿Existe algún caso de éxito en la prestación del servicio? Bueno, la verdad es que 3.5 está incipiente en todos los países. Eh, no, no, para hablar de uso eficiente yo tengo que estar ya usando la banda y ver que la exploto en su totalidad, ¿no? Con las condiciones de eficiencia tecnológica que se permite, máxima que permite la tecnología, y que hay un usuario, que hay usuario suficiente. Yo creo que el mejor experimento, o digamos, el país que tiene mejor posibilidades de éxito para usar más eficientemente la banda, quizás sea Estados Unidos, porque Estados Unidos tiene si querés voy a ir directamente, creo que por acá tenía, acá lo voy a presentar, en el caso de Estados Unidos, para responder a la pregunta de Leslie, quizás sirve esta gráfica. Eh, Estados Unidos tiene una situación que dice, bueno, 3.5 es para banda ancha, perdón, para 5G, listo. Eh, pero cuando lo fue a usar, vio que la tenía ocupada, y nada menos que por las fuerzas militares, ¿no? Entonces, la banda de 3.5 estaba utilizada por las fuerzas militares. No la podía remover tan fácilmente, ¿no? No la podía remover en absoluto. Entonces, generó este mecanismo que vale la pena pensarlo, vale la pena también pensarlo para otras bandas en otros países que ha tenido, hasta el momento tiene éxito, ha avanzado en su plan, este año ha hecho una nueva subasta, pero que se estructura de la siguiente manera. Tengo tres usuarios del espectro, ¿no? Uno que se llama la capa alta, que es los usuarios militares, que son una porción de la banda, y aquí no me meto, ¿no? Después tengo dos grupos de usuarios, ¿no? Uno que se llama usuarios con acceso prioritario. Esos usuarios con acceso prioritario son los que van a comprar el espectro, lo van a comprar, y como lo compran y van a pagar, van a tener asegurado, si se quiere, su no interferencia en el espectro. Y tiene acceso prioritario. ¿Por qué se llama prioritario? Porque tienen prioridad respecto a ellos, a los de acceso general, ¿no? Entonces, yo voy a tener usuarios comerciales o operadores comerciales que van a comprar el espectro, ¿no? Que pueden ser no solo operadores, pueden ser redes privadas, pueden ser de todo tipo. A ellos les garantizo condiciones condiciones de no interferencia y condiciones de uso continuo. Pero como ese espectro no se utiliza en todo el país y no se utiliza en todo momento, allá donde no se utilice, en las zonas donde no se utilice o en los momentos donde no se utilice, bueno, yo le voy a permitir a estos usuarios generales que accedan al espectro sin pagar nada, eso es un acceso gratuito o oportunista, ¿no? Para hacer esto se requiere un Spectrum Access System, básicamente operadores que manejen bases de datos, básicamente utilicen frecuencia, con características de intensidad, propagación, etcétera, y zona para poder decirle a ellos, bueno, utilizar el espectro que está disponible, ¿no? Entonces, Estados Unidos ha licitado también esta operación, la operación de Spectrum Access System, a operadores que básicamente administran grandes bases de datos de uso de espectro, y dicen tal condado, tal banda, la puedes usar, ¿no? Resumidamente. Me parece una manera bastante creativa para poder usar un espectro que está ocupado, que tiene dificultades de liberación. Y me parece también que, no olvidémonos de la capa alta. En la parte esta, fíjense que, como hablamos la vez pasada, 5G, difícilmente uno puede hablar de 5G a nivel nacional, como voy a hablar de 3G y 4G. ¿Qué va a pasar? Entonces, todos aquellos huecos, espacios en blanco, donde el usuario prioritario no lo utilice, lo van a utilizar aquellos que utilicen de forma gratuita. Entonces, me parece que es un muy buen caso para seguir de cerca, y yo creería que posiblemente sea el que más eficientemente se va a utilizar hoy, ¿no? Ha dado una buena solución para evitar, digamos, bloquear la banda por los usuarios existentes, y a la vez a futuro ha dado una buena solución para garantizar la eficiencia en el uso, permitiendo este acceso por turismo. Me parece que Estados Unidos
hoy por hoy está muy bien parado para hacer eso. Cambios tecnológicos, ¿no? Cuando hablamos de cambios tecnológicos para poder mejorar la asignación del espectro. Operación sincronizada de redes TDD sin afectar el principio de neutralidad tecnológica. Es un punto que ya hemos hablado la vez pasada. Y, bueno, ¿cómo introduzco yo la noción de sincronización en redes TDD para evitarme bandas de guarda? Acceso dinámico y compartido del espectro, ¿no? Bandas licenciadas, libres y compartidas, ¿no? Acceso dinámico quiere decir que yo acceso en función del tiempo y del lugar. En algún momento uso, en algún momento no acceso. Y compartido porque lo compartimos más de uno en el espectro. Eso no existe en casi ningún país de Latinoamérica, ¿no? No existe. Es importante porque es posible que haya mucha prueba y error, ¿no? Fíjense que toda la historia de la asignación del espectro de Latinoamérica es contraria a la prueba y error. Yo voy, compro una licencia, pago una fortuna de plata, hago un proceso traumático y cuando la consigo tengo 20 años que hacer. Y luego si me va mal, o fíjense al revés, yo tengo un negocio que puede ser, negocio, might be, dicen. Bueno, me voy a embarcar en comprar una banda de espectro con todo lo que cuesta, lo que significa, y no. Entonces, ese ejercicio de prueba y error, o ese approach de prueba y error que va a requerir el 5G por toda la innovación y las posibilidades que genera, bueno, son compatibles con una visión de acceso dinámico y compartido del espectro, no con una acción fija y definitiva como es hoy. Ese es otro punto por lo cual 5G requiere este cambio en la gestión. Procesamiento flexible. Aquí, entre ellos, un sandbox regulatorio que promueve la flexibilidad. Sandbox regulatorio y generar un conjunto de medidas temporarias y laxas que a nivel regulatorio me viabilizan la introducción o la innovación. Creo que Colombia está avanzando en eso. Básicamente es, bueno, el espectro se utiliza de tal manera, pero si vos estás en una fase, entre comillas, experimental, o una fase de innovación, te hago un sandbox, te hago un conjunto de medidas que son temporales y flexibles para que vos utilices el espectro y luego veas cómo te va. Definición de estrategias con muchos stakeholders, caso de uso de 5G, y compartición de infraestructura es también un aspecto fundamental. Ya no es gestión del espectro, compartición de infraestructura, es una más amplia. Me refiero a la infraestructura pasiva, pero sí tiene que ver con 5G, porque 5G requiere una gran cantidad de infraestructura a nivel de despliegue de sitios. Entonces es impensable que se va a hacer sin mecanismos de compartición. Bien. Perfecto, bueno, no sé si alguien más tiene alguna otra pregunta. Yo creo que no hay más preguntas. Voy a ver si hay más preguntas, pero creo que no. No, en el chat no tenemos nada, entonces pues creo que... Dale. Sí, ya estamos en tiempo. Sí, con eso concluiríamos, Juan. No sé, solo tu despedida. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, muchas gracias a todos y bueno, cualquier cosa estamos en contacto en el campus. Un saludo y que tengan un buen día. Gracias.